Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este curso de estadística aplicada a la psicología. Continuando con la evaluación de pruebas paramétricas y no paramétricas, vamos a revisar el día de hoy la prueba H de Kruskal-Wallis, que básicamente es una continuación del tema del análisis de la varianza en una sola dirección. Para aplicar la prueba debemos recordar que esta es una prueba no paramétrica que sirve para comparar dos o más grupos independientes entre sí y que debe de estar en un nivel de medición ordinal. Asimismo, en cada grupo necesitamos tener al menos una n de 6 para que la prueba pueda funcionar. Primero, este contraste de resultados fue desarrollado por Kruskal y Wallis y viene a ser una generalización del test que previamente hemos revisado ya, que es la U de Mann-Whitney, aunque en este caso utilizaremos el estadístico K como muestras independientes. Asimismo, vamos a ignorar y también recordar que la hipótesis en cada uno de estos elementos deben de provenir de la misma población o de las poblaciones que tienen idéntico comportamiento frente a la alternativa de que no todas vienen de la misma población. ¿Qué quiere decir? En resumidas cuentas, que la hipótesis nula es la que va a decir que las muestras provienen de poblaciones idénticas y la hipótesis del investigador que las muestras provienen de poblaciones diferentes. Recuerden que esta es una prueba de contraste para encontrar igualdad o diferencias entre grupos, no entre sujetos. Algo también bien importante en el sentido estricto de la palabra es que es una versión, digamos, no paramétrica de las ANOVAs. En este caso, la prueba, al igual que la U de Mann-Whitney, presenta una alta eficiencia, sobre todo un poder muy fuerte para hacer comparaciones intragrupos. De igual manera, es potente y también funciona muy bien para pruebas no paramétricas en donde se involucra, sobre todo, el uso de la mediana. La situación de aplicación se va a dar cuando nosotros disponemos de cada más número de muestras independientes de diferentes tamaños. Tendremos una N1, una N2, una N3, una NK, con N1, N2, N3, NK, que va a ser igual a nuestros grupos. La fórmula que utilizaremos, la fórmula de la H de Kruskal-Wallis, vamos a ver que tiene que ver con las observaciones que están medidas en al menos un sistema de orden, o sea, en una escala ordinal. Si llamamos RI a la suma de los rangos de las observaciones de los datos, esa muestra del estadístico H quedaría de la siguiente forma, como pueden ustedes observar aquí en la presentación. La H va a ser igual a la constante 12 entre N por N más 1, y eso va a estar en función a la sumatoria de cada uno de los casos de la suma de los rangos al cuadrado entre cada uno de los casos, eso menos 3 multiplicado a N más 1. Nosotros tenemos aquí dos constantes, tanto el 12 como el 3. Lo importante de esto va a ser que nosotros podamos distinguir estos elementos más adelante. Recuerden también que como estamos hablando de muestras de grupos, los grados de libertad se van a sacar con el K-1. Algo similar a lo que hacíamos con TDStudent en N-1, con la diferencia de que ahora, para Kruskal-Wallis, utilizaremos el estadístico K como un número de grupos. En función a eso, la distribución normal de la x cuadrada con k-1 grados de libertad nos indicará de forma tal que dado un nivel de significancia aceptado al 0,05, o sea, con un alfa al 5% de posibilidad de que la relación entre la hipótesis se da de manera aleatoria, el otro 95% va a darse de acuerdo a como nosotros lo hemos postulado. En este caso, si el estadístico evaluado H supera el valor crítico de x cuadrada alfa a k-1, tendríamos que rechazar la hipótesis nula que dice que las muestras provenientes de poblaciones iguales y aceptar que las muestras provenientes de poblaciones diferentes son las que nosotros estamos trabajando. Hagamos un ejercicio muy rápido. Un psicólogo organizacional pretende encontrar diferencias entre la percepción de la satisfacción laboral en tres grupos de 6 colaboradores cada uno. Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Como pueden ustedes observar, en cada uno de estos tres grupos hay 6 puntuaciones que van de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? Que están tasados en una escala de orden, de menor a mayor. Hay 6 sujetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en cada uno de esos 3 grupos y las puntuaciones pueden emparejarse. De hecho, aquí abajito he colocado los promedios de cada uno de estos grupos sobre esos puntajes de percepción en la satisfacción laboral. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar en un solo grupo los datos y sacar los rangos.
Vamos a enumerar a cada uno de estos grupos, 1, 2, 3, hasta el colaborador número 18, y vamos a ir colocando sus puntuaciones, pero ahora de manera conjunta, o sea, en una sola columna, de manera vertical. Vamos a ordenar y, indistintamente, vamos a aplicar este orden de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran. Yo lo hice así, de 74 a 91, siendo 74 el más bajo y siendo 91 el más alto. Como pueden observar, ahora sí, tenemos la posibilidad de encontrar los rangos. Rango número 1, que corresponde al sujeto número 1, es 74, y en el caso de 3 sujetos de los 3 grupos que puntuaron en 78, corresponde a la sumatoria de 4 más 3 más 2 entre 3, y nos va a dar resultado 9, y es entre 3, el 3 el que se va a quedar. El 5 se repite 2 veces, 5 más 6 entre 2, 5.5, 7 para el 81, 8 para el 82, y para el 83, que se repiten en 2 veces, 9.5, porque sumamos 10 más 9 entre 2 y obtenemos 9.5. Esta estructura de rangos, evaluación de rangos, previamente ya la habíamos desarrollado, entonces es realmente muy fácil. Ahora bien, ya que tenemos cada uno de los rangos, tenemos que agregar al grupo al que pertenecen. Recuerden, nosotros tenemos 3 grupos y 6 sujetos que corresponden a cada uno de estos 3 grupos. Lo que vamos a hacer por el grupo es definir este 74, que está en color como melón, es del grupo 3, verde es del grupo 1 y azul es del grupo 2. Únicamente tenemos que revisar que concuerden lo que nosotros tenemos en esta tabla con lo que nosotros obtenemos en el análisis de los rangos por grupos. Ojo, esto es lo que hace la diferencia importante. ¿Por qué? Porque estos sujetos pertenecen a 3 grupos diferentes que ya hemos marcado. El proceso aplicaría la fórmula en donde h va a ser igual a 12 entre n por n más 1 en la sumatoria del primero al último de los casos de los grupos y los rangos al cuadrado entre ni menos 3 por n más 1. Aplicando la fórmula, nosotros sabemos, los rangos que tenemos son 57.5, 79.5 y 34. Mi K es igual a 3, que es el número de grupos que tenemos, y mi N es de 18, aunque tengo una NI de 6, que serían 6 sujetos del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Sabemos que la constante es el 12 y el 3 y aplicaríamos las siguientes fórmulas. R1, R2 y R3 al cuadrado de estos datos, menos 3, que es mi constante, por la N, que son 18, más 1, serían 19 por 3, entre 57, que en este caso nos ayudará a conocer la sumatoria de cada uno de los rangos y a partir de ellos, nuestros datos multiplicados entre cada uno de estos valores para obtener que el punto H es de 63.06, por 3, 18 más 1, y que finalmente nos quedamos con 6,056, aplicando la fórmula. Ahora, nosotros tenemos valores críticos que ya nos hemos dado al 0,05%, porque es el nivel del alfa al que nosotros estamos apostando, que al menos ese 0.055% se va a dar de manera aleatoria. O sea, que esa relación tendría que ver con paridad en los grupos. Nosotros buscamos el tamaño del grupo, que es de 6, y encontramos al 0,05, que es 0,04968. Lo podemos hacer en el SPSS. De hecho, aquí ya tengo la tabla general y sabemos que al menos con n-1, k igual menos 1 grados de libertad, tendríamos que el estadístico, observamos que el valor obtenido es 0.47 y que este es menor al 0,05, por lo cual, al estar en nuestro límite, podemos aceptar la hipótesis del investigador, rechazar la hipótesis nula, que nos dice que no habría diferencias entre los puntajes de grado de satisfacción laboral entre los grupos. Como pueden ustedes observar, aquí lo que vemos en el estadístico de contraste es la prueba H de Kruskal-Wallis a partir de la variable de agrupación que se da por medio de 3 grupos. Esto es muy sencillo de hacer en SPSS. Lo primero que tenemos que ubicar son nuestras 2 variables por grupos. Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Así como también la satisfacción laboral puntuada entre los niveles que obtuvimos en la evaluación de esos 3 grupos, en cada uno de ellos 6 sujetos con una N total a 18. Ya que lo tenemos, pues obviamente lo vamos a poner así.
los valores del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3 en una misma columna, que si ustedes lo recuerdan es básicamente lo que hicimos al momento de hacer la aplicación de esta prueba a mano. Esos puntajes los vamos a ir colocando del grupo 1, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, grupo 2, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, grupo 3, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, hasta el sujeto 6 de cada uno de los grupos, y a partir de allí nos vamos a ir a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y finalmente K para muestras independientes. Ojo, en SPSS como tal no les va a decir la opción de Kruskal-Wallis o H de Kruskal-Wallis, sino que les aparece en la estadística K que tiene que ver para grupos independientes. Posteriormente, en la ventana que se nos despliega, vamos a pasar de este lado la variable, en este caso la variable ordinal, que son los grupos que están enfocados en orden, y en la lista de contraste los grupos que queremos contrastar. Así ya lo tenemos, le vamos a dar el nivel que tiene de mínimo 1, máximo 3, porque es el número de casos que tenemos en los grupos, y finalmente, ahora sí, poder pasar a completar ese resultado. Y esta es la tablita que nosotros obtenemos, en donde el grupo 1, 2 y 3 con 6 integrantes que dan como una n igual a 18, el rango promedio obtenido, que es exactamente igual al promedio que nosotros sacamos, con el chi cuadrado, la prueba de Kruskal-Wallis, con 2 o k menos 2 grados de libertad, una significación asintótica de 0,047, que está apenas abajito del 0,50 que nosotros nos hemos dado. Con ese estadístico que nosotros tenemos acá en la significación asintótica o significación bilateral, menor al alfa, al 0,05, nosotros podemos aceptar que en el grupo no hay diferencias. Como pueden ustedes observar, realmente no es nada complicado ni tampoco hacer la contrastación de hipótesis, porque nosotros estamos asumiendo, cada una de ellas, la existencia o no de la igualdad. Es por eso que esta prueba, cuando se trata de grupos para muestras independientes, funciona maravillosamente bien en nuestra carrera. Si tienen alguna duda, no duden en contestarme, y también cualquier cosa que yo pueda apoyarles, estaré al pendiente. Que tengan un gran día, sigamos haciendo psicología. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.